Y no sé si ustedes sabían, pero 8 muertos, más de 30 heridos, 50 reos que se escaparon de una prisión, 3,000 miembros de un cartel de Sinaloa toman toda una ciudad y se da un conflicto con el ejército mexicano, y también la liberación de uno de los chapitos, mejor conocido como un tal Ovidio Sánchez, que es liberado por el ejército. Son los highlights, los titulares que están sonando en los últimos 2-3 días. Les acabo de comentar lo que sucedió en México hace 2-3 días en Culiacán, para ser específicos, en la cual se produjeron estos eventos. Bueno, eso es lo que está pasando en muchos lugares. Y esta nación no es la excepción. Ustedes habrán escuchado las noticias de los últimos problemas políticos en los que está esta nación. Y lo que está sucediendo en la sociedad, en el mundo en general, es de que hay un fenómeno de conflictos, de guerras, de pleitos, gente sedienta de sangre, gente que tiene un deseo de venganza. Están llenando los titulares de los periódicos, en las noticias. Y la pregunta es, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Qué relación tienen esos eventos con nuestro día a día, con nuestras familias? Y si hay algo que les puedo decir, que hay una gran relación, es de que esos actos sociales son muy similares a aquellas discusiones o pleitos de parejas, de las familias. Es como cuando aquella esposa, aquel esposo hace un berrinche para que se hagan las cosas a su modo, y que en la sociedad está proyectado de este modo. Ya no se considera si algo está bien o está mal. Solamente es yo quiero algo y tienen que hacerlo a mi manera. Yo puedo decirte que los 3,000 o más de 3,000 miembros del cartel de Sinaloa no están pensando en si está bien que hayan agarrado al chapito, como le llaman. Es simple y sencillamente lo queremos de regreso, y no importa qué hagamos, lo tenemos que tener. Y eso significa que no importa sobre quién pasemos, no importa si violamos o brincamos la autoridad, simple y sencillamente tenemos que lograrlo. ¿No le recuerda también a nuestros hijos cuando se rebelan, cuando son muchachos adolescentes, que simple y sencillamente hacen el berrinche, o aquel niño que dicen se tiene que hacer a mi modo? Y es cuando llegamos a la conclusión que ninguna autoridad, ningún gobierno, ningún papá debe ceder al chantaje o a la presión de alguien que quiere hacer las cosas de manera incorrecta y busca satisfacer un capricho. Hoy quiero hablarles a ustedes como cristianos de lo que está pasando en la sociedad, y quiero retomar lo que hablamos hace 2-3 semanas sobre aquella importancia de las profesiones que vamos a estudiar. Esto es para que al menos la mayoría, me gustaría que sus hijos los motivaran a que estudiaran leyes. Necesitamos buenos gobernantes, gente que sepa de leyes, que sepa gobernar y gobernar bien. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que desarrollar habilidades para resolver nuestras diferencias cotidianas día a día mucho mejor de lo que lo hace el mundo. De hecho, no me sorprende que haya ese tipo de noticias, porque si usted es analista y se va al pasado, va a descubrir que eso siempre ha pasado. Desde los tiempos de Jesús había crisis económicas, crisis políticas, crisis con el gobierno, y eso no ha cambiado hasta el presente. Por eso es que me gustaría que leyéramos un texto de la Biblia que está en 1 de Corintios 6, del 2 al 4. 1 de Corintios 6, del 2 al 4 va a ser el texto base sobre el cual vamos a traer aquella palabra que creo yo es buena para ustedes, y principalmente para los que somos papás, para los que tenemos familia, que necesitamos tener instituciones sólidas, fuertes, firmes, porque será la única esperanza que podamos brindar a la sociedad que se está desmoronando. Si usted no lo sabía, el doctor Jeffrey comentaba hace unos días que si se procediera el juicio político contra el actual presidente y fuera destituido, él prevé una posible guerra civil. No sé qué tantas posibilidades existiera de que eso fuera una realidad, pero lo que sí es cierto es que la iglesia, nosotros, somos los únicos que podemos tener instituciones mucho más sólidas, o deberíamos tener matrimonios más estables. Y por eso es que me gustaría que leyéramos este pasaje. Dice así la Biblia: ¿no saben que ustedes,
yo, repite conmigo, yo juzgaré al mundo. Ok, vuelvo a decirlo otra vez. Yo juzgaré al mundo. Bueno, es lo que dice la Biblia, dice, no saben que los santos han de juzgar al mundo. Y cuando habla de santos, está hablando de la gente que le ha entregado su vida a Dios y que se ha apartado de la vida que vive la mayoría de la sociedad. Y dice, si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, ¿no somos nosotros incapaces de poder juzgar cosas pequeñas? ¿Acaso no saben que también juzgarán a los ángeles? Y sabes que este tema ha sido un poco olvidado en las iglesias porque se usa mucho la frase no juzguéis para que no seáis juzgado. Pero aquí la Biblia dice que juzgarán. ¿Qué podemos decir de esa aparente contradicción? Hoy no voy a explicar esa contradicción, hoy solo quiero enfocarme de que ustedes necesitan desarrollar habilidades para juzgar y juzgar bien. Que la gente de afuera, los que no conocen a Dios, los que no temen a Dios, vengan a pedirnos consejos para cómo mejorar una estructura. Eso quiere decir que ustedes como papás, sus familias, sus matrimonios tienen que ser 1,000,000 de veces más estables que las familias de afuera. Sus hijos tienen que ser mucho más estables emocionalmente que los que no conocen de Dios. No debería, de hecho es un absurdo que hijos de cristianos quieran quitarse la vida, que mujeres cristianas tengan problemas de estrés, de ansiedad, de depresión, deseos de suicidarse. No debería pasar. Por eso es que quiero hoy hablarles, y en estas 2-3 semanas que vienen, sobre 3 elementos. Es la serie. La serie tiene que ver con 3 elementos del gobierno. Para que cada que usted tenga que pasar una situación, sepa qué hacer. Si ustedes me prestan bien sus oídos en estas 2-3 semanas que vienen, te puedo asegurar que si tienes problemas en tu matrimonio, los resuelves. Te puedo asegurar que si tienes problemas para educar a tus hijos, los vas a resolver. Porque la Biblia tiene principios que en realidad te ayudan al día a día. No solamente para encerrarte en un lugar de 4 paredes y cantar en la jaula de oro de la religión, no. Sino para que en el día a día tu vida sea mucho, 1,000,000 de veces mejor. Así que hoy, bueno, entre los temas que voy a estar tratando en esta serie, voy a hablar sobre la ley interna. La otra semana espero hablar sobre la ley externa. Y la tercera semana espero hablar sobre el gobierno o la autoridad. Y hoy específicamente voy a enfocarme a aquella ley interna. Aquella ley que puedo decirla en 3 partes, que es lo que voy a referirme el día de hoy. Una, voy a hablar sobre qué es la ley interna. 2, voy a hablar sobre qué es lo correcto y lo incorrecto. Y tercero, quiero hablarles sobre la relación que existe entre esa ley interna y la ley externa, la ley civil, la ley espiritual, las leyes de la naturaleza, y cómo el fallar en esta ley interna le va a causar a usted un caos en su vida, en su persona, en su familia, en la iglesia, en la sociedad, en la escuela, donde sea que se esté desenvolviendo. Así que vamos a ir al primer punto. ¿Qué es esa ley interna? ¿Qué quiero decir con ley interna? Los expertos en el pasado, aquellos grandes pensadores de hace 500,000 años, le llamaban ley interna aquella ley moral que tienen las personas, lo que hoy se le conoce como conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, lo habían explicado que es esa ley de normas morales que están presentes en cada ser humano y que todo ser humano las tiene. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando los niños discuten, usted siéntese a observar la discusión de todo ser humano, pero en el caso de los niños es bien interesante. El niño normalmente dicen, yo agarré esta manzana primero. O a veces dicen, no es justo, era mi turno. Y ese niño no ha ido nunca a un curso de leyes. Pero hay algo en su interior que le dice que el que llega primero debe tener el derecho de agarrar primero. Que si hay una regla que dice que debe ser por turnos y no le toca el turno a ese niño, hay una incomodidad porque ya le tocaba su turno y eso no es justo. Y este elemento de una conciencia entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, están presentes en todo ser humano, desde las tribus indígenas, desde los aztecas, desde los egipcios,
hasta la actualidad. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque Dios puso esa ley en tu interior. Esa ley está puesta ahí. Y aunque ustedes nunca escucharan de Dios, aunque ustedes nunca alguien les hablara de su palabra, hay una ley que ustedes nunca podrán borrar. ¿Por qué el niño al quien le echan pleito, que por adelantarse y agarrarle la manzana al otro niño, se excusa? Oh, es que yo la vi primero. Oh, es que yo te di chance la otra vez y ahora me tocaba a mí. Esa respuesta de defensa o de excusa es la garantía o es la mejor prueba de que hay una conciencia en el ser humano. Cuando yo como pastor, cuando visito a familias, hay veces que a la familia todavía ni le digo nada del por qué no está sirviendo a Dios o del por qué no ha ido al templo. Solitos empiezan a responder como: oh, no, es que no he podido ir porque esto, es que estuve ocupado, o es que el sistema no está bien, o es que, sin que uno diga nada. Porque hay una conciencia interna que te dice cómo estás funcionando. Ustedes, esposas, ustedes lo sabrán mejor. Cuando su esposo hizo algo que no está bien, solitos se delatan. Díganme que no. ¿Quién lo delata? Cuando dice la sociedad, es que no tienes por qué juzgarme, solitos se están delatando. Que hay algo en su conciencia que les dice que no está bien, pero que continúan haciendo. Por eso es que aún cuando ustedes no supieran nada de la Biblia, aún así, Dios ya tiene una ley sobre la cual los juzgará. Esa ley es puesta por Dios y veamos este pasaje, Romanos 1:19. Romanos 1:19 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro del ser humano. Es evidente en su interior. Está dentro de ustedes esa ley moral básica, esencial. De modo que no tienen excusa. ¿Por qué es que está presente ahí? Porque Dios se los hizo o se los puso presentes en su corazón. Hoy le llamamos conciencia. Por eso es que cuando alguien actúa mal y busca culpar, es que mi pareja, es que en la iglesia donde iba hacían esto y por eso me alejé. Es que lo único que están diciendo es que su sistema legal interno funciona y eso los hará culpables. Ahora, no sucede así con las personas que tienen incapacidad mental para razonar. Por cuestión de la edad, como en el caso de los bebés. No es que un bebé no se pueda portar mal. Claro que se puede portar mal, pero no tiene esa conciencia que esté funcionando al 100. Las personas que tienen algún tipo de problema mental, que están con un síndrome de Down, no hay una ley que funcione bien, por lo tanto, los teólogos o los expertos han dicho que no irían al infierno porque la conciencia, o sea, esa ley interna que los acusaría como culpables, no está presente, no está funcional. Pero los que razonamos bien, solamente podemos hacernos a los chistosos o a los que no entendimos. Pero eso solo demuestra que sí entendimos, pero que no queremos entender. ¿Sí me entienden? Así que creo que más o menos expliqué un poco lo que quiero decir con la ley moral interna. Déjenme ir al segundo punto sobre lo correcto y lo incorrecto. Porque hay algo en nuestro interior que nos dice qué está bien y qué no está bien. Hay algo. Y alguien podría decir que, bueno, la realidad es de que todo es relativo. Lo que es bueno para ti puede ser puede no ser bueno para otras personas. No, pueden decir cosas como que antes se hacían cosas que hoy no se hacen. En otras culturas permiten cosas que para nosotros son malas, pero que para ellos son buenas. Así que déjame hablarte algo de esto. Porque cuando hablamos de lo correcto y lo incorrecto, de la conciencia, que sabemos qué debemos hacer y qué no, estamos hablando de que todo razonamiento del ser humano tiene ese fin
para que haya una buena conducta, un buen orden. Y me gustaría que leyéramos 1 Corintios 10, del 23 al 32. Dice así: todo es lícito, pero no todo es provechoso. Todo puedo hacer, pero no todo me va a edificar. Luego dice: nadie busque su propio bien, sino del que está a su lado. Y aquí viene el punto clave. Dice el 25: pueden comer de todo lo que vendan en la carnicería, pero no pregunten por cuestión de su conciencia. La conciencia va a ser el factor determinante. Si tú preguntas, si te enteras de algo, ya tu conciencia te acusará o te aprobará. El 27. Si alguno que no conoce a Dios, que no cree en Él, un incrédulo, te invita a comer, come lo que pongan delante de ti, pero no abras la boca para preguntar. ¿Por qué? Por cuestión de la conciencia. Te invitan a comer, come bien a gusto y no abres la boca. ¿Qué tiene? ¿Qué es? Porque ya, como decimos por ahí, te amolaste tú solito. ¿Qué quiero decirles? Que la conciencia es la que te va a decir cuándo un acto debes hacerlo y cuándo no. Y cuando no está en tu conciencia, en ese acto, en esa ley moral, un acto, tú dices: Dios mío, yo no sabía. Pero una vez que tú te enteras, ya sabías. Ahora, dice el 29, pasamos a la misma cita en el 29. Quiero decir que no solo hablamos de vuestra conciencia, sino de la conciencia del que está a su lado. Luego dice el 32, no sean motivo de tropiezo para nadie más. A ver. El tema de la conciencia es tan importante, no solo para regularte a ti, sino para que tengas cuidado en cómo te relacionas con los demás. ¿Han visto gente que dicen: a mí no me importa lo que diga la gente? Bueno, es una persona que no sabe de la Biblia o que está violando su conciencia. Tu conciencia te dice que no puedes hacer tropezar a alguien que tenga menos madurez que tú. Nadie va y empuja a un débil solamente porque piensa que está bien empujar al débil. Tu conciencia te acusa, te dice: eso no está bien. Y cuando hablo de lo bueno y lo malo, hablo de que aunque no haya una regla estipulada sobre cierto tema, tu conciencia será la regla a medir. Mira, voy a ver 3 objeciones en este aspecto. Unos dicen: esa ley natural no es una ley natural, principalmente los que son ateos. Dicen: no, eso es simplemente instintos humanos. Pero no pueden ser instintos humanos. ¿Por qué? Cuando tú ves a alguien que se está ahogando, puedes tener como respuesta 2 instintos. El instinto de ir y salvarlo, pero también hay otro instinto, el instinto de no ponerte en peligro de que tú mueras. Esos son instintos. Así que el instinto que más va a sobreponerse, el que más va a ganarle al otro instinto, va a ser el instinto que esté más fuerte. Si el instinto más fuerte es el miedo a perder la vida, lo dejas morir. Si tu instinto más fuerte es salvar a esa persona porque es tu hijo, tu mamá, un ser querido, tú vas y salvas la vida porque ese es tu instinto mayor. Pero cuando hablamos de ley moral, no hablamos de qué instinto es más fuerte. Hablamos de que aún cuando tengas un instinto fuerte, hay algo en tu conciencia que te dice que deberías seguir el otro instinto. Hay algo que te dice que no debiste haber procedido de ese modo, aun cuando sea aquella relación con el instinto más débil. De hecho, los instintos más débiles normalmente son aquellos a los que deberíamos seguir. Por ejemplo, el deseo de pelear con el deseo de respetar. El instinto de respeto a la autoridad o de peleo con la autoridad, normalmente va a ser más fuerte el de la agresión. Así, cuando hablamos de leyes morales, no hablamos de instintos, hablamos de que hay algo en nuestro corazón, en nuestro interior, que nos dice que hay cosas que se deben hacer independientemente de tus instintos. Ahora, los instintos son algo así como las notas de un teclado. Las notas del teclado tienes negras y blancas. Y no es que las negras sean malas y las blancas sean buenas. Simplemente están para responder a diferentes presiones. Pero la ley moral es la que va a decir qué melodía vas a tocar con esos instintos.
Esa ley moral que es puesta por Dios es la que nos dice cómo serás juzgado. Sobre qué regla básica y esencial debes conducirte. Yo pregunto, el 99% de ustedes, aun cuando no escucharan nada de la Biblia de hoy para mañana, ya su conciencia les dice muchas cosas de lo que deben hacer. Por eso es que deja mirar la segunda objeción. Unos dicen que la ley moral no es otra cosa más que las enseñanzas de los papás. Por lo tanto, es un invento humano. O sea que si te enseñan otra cosa, va a ser otra cosa. O sea que simplemente es algo que se inventan las personas o la sociedad. Pero tampoco es verdad. Porque es algo así como las matemáticas. En las matemáticas yo puedo enseñarle a mis hijos cuánto es 2 por 2. Pero no es un invento mío. Ningún ser humano inventó las matemáticas. Solamente descubrieron las matemáticas. Pero las leyes no se inventan, las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, no se inventan, solamente se descubren. Y aun cuando por allá hay alguien, que solamente puede ver blanco y negro, no quiere decir que sea la norma de que todos vean blanco y negro, todos ven con colores. Hay una ley interna en todo ser humano que asumimos que la tiene la otra persona. Por ejemplo, cuando tú vas a jugar fútbol, vas con la pelota, tú asumes que el que está jugando contigo fútbol debe saber las reglas del juego. Porque si no sabe las reglas del juego, dices, pero ¿cómo es que vamos a jugar? Hay algo que nos dice que debemos saber. Y en cuanto a la ley moral, hablamos de que hay normas de conducta y que no tienen que ver necesariamente con que si tu papá te enseñó o no te enseñó. Por ejemplo, vamos a suponer que algunos de ustedes les hubieran enseñado, está bien ser traicionero. Y te lo enseñaran, es bueno ser traicionero, es bueno ser traicionero. Hay algo en tu interior que odiarás la traición. No necesitas ser cristiano, ni profeta, ni siervo de Dios, nada para saber que la traición es algo aborrecible. ¿Por qué odiamos el engaño, aunque hayas vivido en un hogar donde hay puros engaños? ¿Por qué? ¿Por qué odiamos la mentira? ¿Y por qué amamos la lealtad, aun cuando nosotros mismos querremos o vivamos siendo desleales? Preferimos a veces lo malo, pero no porque sea mejor para nosotros. Porque si así fuera, estuviéramos de acuerdo cuando nos hacen ese mal a nosotros. Por eso es que el papá, cuando le dice a sus hijos, ¿te gustaría que te hicieran lo mismo el otro muchachito? Dicen, no. Hay algo que nos dice que no se debe hacer. Así que no tiene que ver con que solamente porque te lo enseñaron tus papás ya es un invento humano. Déjame ir a la tercera objeción. Otros creen que la ley moral no es universal porque, por ejemplo, hace 300, 500 años perseguían a las brujas y las mataban. Hoy no perseguimos brujas porque mejoramos, nos civilizamos. Así que eso de la ley moral es una mentira. Bueno, tampoco es verdad. La ley moral tiene un gran peso sobre todas las edades, todas las culturas. Analicemos el por qué se mataban a las brujas. Hace años, en las cacerías de brujas, no se les perseguía porque fuera mentira lo que se creía de ellas. Cuando perseguían una bruja, las perseguían porque se sabía que mataban bebés, que tenían poderes para hacer daño a toda una nación, y por eso las perseguían. Cuando pasan años y descubren que no pueden hacer, o que ya no matan personas, bebés, o que ya no tienen esos poderes, ya no hay por qué perseguirlos. Hay un aumento, un mejoramiento, un avance en el conocimiento, pero no en la moral. Porque si hoy alguno de ustedes estuviera matando bebés y realmente tuviera poderes para matar a toda este grupo de personas, usted sería perseguida o perseguido y iría a prisión. Así que no hay avance moral, solamente hay avance en el conocimiento, pero no moral. Porque lo moral ha seguido como estándar. Y por eso es que no podrá nadie salir inocente el día de mañana cuando sea llamado por Dios a rendir cuentas.
Alguien decía, pero si a alguien no le hablaron de Jesús de allá de los indios, ¿cómo van a ser juzgados? Oh, hay mucho para ser juzgados. Así que este texto dice así, Romanos 2:12. Pues todos los que han pecado sin la ley, está hablando de la ley, de la palabra de Dios que fue dada, la externa, dice, también serán o perecerán o serán juzgados sin esa ley. Aquellos que sin la ley pecan, sin la ley escrita, serán juzgados sin esa ley. ¿Por qué? Porque hay otra ley, la ley de la conciencia. Bajo esa ley serán juzgados. Así que déjame ir ahora a la relación entre la ley de la conciencia y la ley impresa, la ley externa. Pero no solo eso, también está relacionado con la ley natural. Y déjame decirte esto, la ley, en el sentido general, en el extenso y estricto sentido de la palabra, fue dada por Dios. Sea que te la haya dado en la conciencia, sea que te la haya dado escrita, sea que la haya puesto en la naturaleza, es dada por Dios. Y la ley de la conciencia fue dada mucho antes de que llegara el pecado. Gracias a que hay una ley, es que puede saber que hay un pecado. Si no hay una norma que diga esto no se debe hacer, ¿cómo vas a decir que una conducta está mal si no había una norma que dictaba que esa conducta era mala? Así que cada que un ser humano quiere hacer algo, normalmente primero pone las reglas. Cuando usted va a llenar una solicitud para registrar una organización, una corporación, antes de que exista y dé a luz esa nueva organización, necesitan hacer los bylaws, que son la lista de cómo se van a gobernar, las reglas, normas, condiciones, todo. Porque la ley debe de anteceder al grupo, a la institución. Antes de que Dios pusiera al ser humano, puso leyes naturales. Y cuando Dios crea al ser humano, lo crea formándole una ley interna. Para que cuando se le juzgue un acto, haya una ley que se diga el por qué ese acto es bueno o es malo. Así que veamos un poquito el caso de Adán y Eva. Checa. Adán y Eva pecan. Todos sabemos que pecaron. Y lo primero que hace Adán y Eva es esconderse cuando pecaron. ¿Ok? La pregunta es, ¿por qué se esconden? Dios mismo les sale al huerto y les dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ellos se dan cuenta que están sin ropa, se protegen y se esconden. Y ahí hay una relación de dos leyes. La ley de la conciencia que le dice, debes obedecer. Y la ley externa, que es una orden de Dios que le dice, no comas de ese árbol, de ese fruto. Y aquí encontramos dos leyes distintas que se correlacionan. Él sabe que debe obedecer, sabe que debe hacerlo, pero sabe que hay una orden que es la que debe obedecer. Una ley externa trabajando de la mano con una ley del corazón. Así que él tiene que huir. De hecho, lo peor que le puede pasar a una familia, a ustedes como papás, es que sus hijos hagan algo malo y no se escondan. ¿Han visto muchachos que están con el teléfono y llegan los papás y los esconden así? Y le ponen clave para que no los miren. Eso quiere decir que su conciencia está funcionando y que tu autoridad está vigente. Cuando un muchacho o una muchacha puede ser con tanta confianza, no es la palabra correcta, pero con tanta confianza para no esconder lo mal que hace, algo está mal ahí. O está mal la ley de ese hogar, o está mal el liderazgo de los papás. Así que esa relación que existe es inseparable. Y esposos, si su esposa, tu esposo puede hacer algo que no está bien y no se esconde y todavía te lo dice de frente y todavía le importa un soberano cacahuate, tienes un problema grave. No él, tú, por no hacer nada. Porque veamos otra vez a Adán. Adán y Eva se esconden. Y hay algo interesante cuando se esconden. En realidad, muy de fondo, no se esconden por su conciencia.
porque la conciencia la puedes brincar. No se esconden por la orden de Dios. ¿Por qué? Pueden decirle, bueno, ¿y qué? El cinismo y la sinvergüenza en la conducta inmoral de las personas solamente es cuando la autoridad no tiene fuerza para imponerse. Adán y Eva se esconden porque saben que hay un Dios que tiene el poder y la fuerza para hacer cumplir la ley externa y la ley interna. Y eso en realidad da miedo. ¿Por qué aquí manejas bien bonito en el freeway? Respetando las luces, respetando la velocidad. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado. Cuando va uno manejando medio mal y ves que van a hacer con policía y ¡pum! Disminuyes corriendo y ya vas bien suavecito. En realidad es porque la policía tiene la fuerza para obligarte debajo de ellos. Por eso es que el caos de Culiacán es una vergüenza para la nación. Porque la gente que hace el mal ya no se mantuvo debajo de la autoridad. Y los soldados y el gobierno cedieron a los narcotraficantes y liberaron a uno de los chapitos. Hace 2-3 meses, cuando preparaba yo este material para esta parte de la ley, miraba que en YouTube, pueden buscarlo, hay como unos 15-20 soldados secuestrados por un grupo de narcos. Y ahora ellos, los narcos, le dicen al comandante que está arriba de ellos: devuélvanos las armas que nos decomisaron y les devolvemos a los soldados. Tener como rehenes al ejército. El ejército es la fuerza de autoridad más alta y sublime en la sociedad, por arriba de la policía. Y luego todavía el que está haciendo la negociación le dice: no somos gente de mal, no somos gente armada, solo devuélvanos las armas. Más bien está diciendo: nos dejaron desarmados y ya no sabemos qué hacer. Y agarraron a un grupo de soldados. Por eso es, papás, que deben de imponer su autoridad. Esa conciencia es la que nos dice que debemos escondernos. Asegúrate que tus hijos se escondan cuando hacen el mal, cuando violan o cuando te desobedecen. Esposas, esposos, asegúrate que tu esposo, cuando haga algo malo, no sea tan cínico de decirte: bueno, y total. ¿Quieres restablecer tu matrimonio, tus relaciones, educar buenos hijos? Sigue este principio. Yo sé que tenemos pena, dolor, sentimos feo corregir a un hijo. Yo sé que nos sentimos feo decirle a nuestra pareja: ¿sabes qué? Es hora de ponerte un stop. Hay veces que toca correr a alguien de la casa. Yo le he contado muchas veces, a mí mi mamá una vez me corrió de la casa. Pero cuando quien está abajo termina gobernando a quien está arriba, y quien está arriba ahora termina suplicando a quien debería estar abajo, ese día ya es un fracaso. Mamás y papás rogándole a los hijos: no te vayas. Muchachos que no se portan bien, que desobedecen. Esposas hincadas al esposo: no me dejes. Si quieres tener un amante, está bien, pero solo no me dejes. Eso no funciona así. Usted puede orar día y noche: Señor, transforma mi familia. Dios ya te proveyó las herramientas para que Él transforme tu familia. Porque su ley es santa, es pura. Por lo tanto, rechaza toda conducta inapropiada. Cuando una esposa no es capaz de ponerle un stop a su pareja por los golpes, por el abuso, y viene a llorarle a Dios: Dios, mira cómo soy de víctima. Esa esposa ya pecó porque está violando su conciencia. La Biblia dice que aquel que colabora con el que hace el mal será culpable el día de mañana. Pueden leer todos los salmos, pueden leer todos los proverbios,
y tienen el mismo tinte. Así que veamos ahora que existe esa ley interna, una relación con la ley de la naturaleza, con las leyes físicas. Dice Romanos 1:26. Por eso Dios está hablando de las personas que se alejan de Dios, ¿ok? Entregó a pasiones vergonzosas a las personas que se alejan de Él. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Todo ser humano que desobedece a Dios siempre estará yendo en contra de la naturaleza. La naturaleza te dice que el cuerpo debe de alimentarse de cierto modo. Pues la glotonería tiene como fin, el pecado de glotonería, que es una ley externa, tiene como fin decirte a tu ley interna que vas a rendir a Dios cuentas por el cuidado de tu cuerpo. Y entonces empiezas a hacer cosas que van en contra de tu naturaleza, que dañan tu naturaleza. La homosexualidad es el mejor ejemplo, la bestialidad es el mejor ejemplo, porque son conductas que van en contra de la naturaleza. En resumen, no puedes pensar que puedes alejarte de Dios, de su ley de aquí, y que la ley de aquí funcionará bien, y que funcionarás en armonía con la ley natural o las leyes físicas. No es verdad. Porque hay una armonía en esas leyes. En la próxima semana voy a hablar un poco sobre la ley externa. Este libro como ley. Pero hoy quiero decirles que esa ley interna va a ser una gran herramienta para que ustedes eduquen hijos. Las leyes civiles lo hacen así. Por ejemplo, cuando vas a hacer un préstamo de una casa, la ley obliga a la compañía de bancos, a la compañía financiera, que te extienda el estimado de buena fe. Es que la ley le dice al banco, extiende una carta de los costos, ¿ok? Pero no solo es de cualquier tipo de costo, no. Tiene que ser de buena fe. O sea que si se prueba que no lo hiciste de buena fe, que intentabas engañar a esa persona, ese banco tiene cargos criminales. ¿Por qué dice de buena fe? Está apelando a la conciencia de quien va a hacer el reporte financiero. Otro ejemplo, ¿han leído documentos cuando abajo dicen que firman bajo pena de perjurio? Esa pena de perjurio está apelando a tu conciencia. Es que te cases en tu mente con la responsabilidad de la ley escrita, externa a ti, la ley civil, con la ley de tu conciencia. Te están diciendo, únelas. Y cuando tú firmas, estás uniendo las dos leyes y serás culpable el doble de lo que podías haber sido culpable si llegaras a violar esa ley. Así que la ley interna fue dada antes del pecado, la ley interna fue antes de la ley externa, y la ley interna trabajan en relación con las leyes que Dios ha creado y que Dios ha puesto en el ser humano. Ahora, déjame concluirles diciendo, ¿hay alguno de ustedes que ha violado su conciencia? Les voy a poner un ejemplo. ¿Recuerdan cuando es el Día de las Mamás? Que muchos hijos se ponen a llorar con los papás. ¿Les piden perdón? Su conciencia los acusa. Eso es un hecho. Pero no tienen que esperarse hasta el 10 de mayo, esposas, esposos, no tienen que esperarse hasta que tu esposa cumpla años o se muera para reaccionar a una conciencia que te atormenta. Así que me gustaría hacer un ejercicio. ¿Cuántos tienen aquí su pareja? Sus hijos. Okay. No me dejarán mentir que su conciencia los ha empezado a acusar en estos últimos minutos. De cómo deben tratar a su pareja y no lo han tratado. Hijos, de cómo debieron o deberían haberse conducido con sus papás y no lo hicieron. Así que les voy a dar 2-3 minutos para que se acerquen a su pareja, a sus hijos y les pidan perdón. ¿Sabes que la Biblia dice, antes de venir al altar, a un lugar de adoración, ve y arréglate? Ve y ponte de acuerdo. Oh, claro que la Biblia lo dice. Así que esposas y esposos, me gustaría que dediquemos un minuto y acérquense a sus parejas, amigos, hijos y dile, muchachos, acérquense a sus papás y díganle, mami, papi, 1000 disculpas.
Porque mi conciencia me dice que si tú te mueres hoy, yo voy a lamentar de muchas desobediencias que hice. La mejor manera de pensar que tanto teníamos en la conciencia es, ¿qué pasaría si mi ser querido muere hoy? ¿Cómo he respondido? Así que tienen 2 minutos, esposos, los quiero ver platicando, mírense a la cara, háganse ojitos, háganse y díganle a su pareja, 1000 disculpas, perdóname porque mi conciencia que sigue activa y que a veces me hago el chistoso y busco excusarme con un montón de pretextos. Oh, no, es que tú me hiciste de enojar. Oh, no, es que como no me dijiste. No, come on. Es mejor a que le digas a tu pareja, 1000 disculpas. Perdóname por pelear por lo que no debo pelear. Dile, muchachos, chicos, díganle a su papá. Vayan. A ver, papás, levanten la mano si sus hijos no le han dicho todavía nada. ¿Quién diga aquí tiene sus hijos que diga, mi hijo no me... Ahí van 2 corriendo con su mamá. Ok, todos los hijos ya se pusieron a cuentas. Esposos, esposas, pónganse a cuentas con su pareja. Díganle, discúlpame si es que esto y esto, lo otro, pero mi conciencia me está acusando. Gran parte de la obra del Espíritu Santo en las personas es despertarte esa conciencia moral a tal punto que te produzca una incomodidad que no puedas dormir y termines pidiéndole perdón a Dios. ¿Les gustaría ponerse de pie? Y pueden cerrar sus ojos y antes de hacer una oración, mediten en cómo está su conciencia delante de Dios. Porque cuando la Biblia dice el pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, es su conciencia sabe, les dice, los acusa, que no viven como deberían de vivir, pero aquí en el templo me levantan manos. Así que no hagamos el mismo patrón. Y pueden hoy antes de hacer una oración, mediten. Y puedes decirle, Espíritu Santo, toca mi corazón y hazme reaccionar. Y dile, revélame aquellas áreas en las que mi conciencia ya he tenido dormida y hoy no me acuerdo. Porque quiero pedirte perdón. Porque quiero decirte que me perdones. Porque esa ley que has puesto en mí, aunque la olvido y me he acostumbrado a silenciarla, y como no escucho a veces tu palabra, como a veces no hago atención a lo que la Biblia dice, pienso que ya la libré. Pero no, está una ley ahí guardada para ayudarte o para condenarte. Así que analízalo tú y Dios. Y lo mejor que te puedo decir es que seas